Estamos acá haciendo una entrevista a Danilo Castelli. Eh, la idea es profundizar en su experiencia militante y también de empleo público en cuestiones ambientales y cómo fue su recorrido. Así que mi idea es arrancar primero con una presentación y luego arrancamos con las preguntas. Bueno, me llamo Danilo Castelli, tengo 46 años, vivo acá en Villa Carlos Paz ya desde hace casi unos 20 años. Acá originalmente soy de Capital Federal, pero bueno, terminé haciendo mi vida acá. Cuando llegué acá me bueno, me interesé por formar parte de alguna organización, digamos, algún grupo de militancia que tenga que ver con el bien común. Y bueno, lo que encontré fue uno relacionado con el ambiente, un foro de vecinos. eh, y entonces, bueno, ahí conocí a más gente de acá de Carlos Paz y me empecé a interiorizar por la cuestión ambiental bueno, cuando vivía en Buenos Aires, la verdad que mucha bola no le había dado. Eh, y bueno, a partir de ahí, bueno, la verdad que conocí a mis mejores amigos, los mejores amigos que tengo hasta el día de hoy. Eh, y empecé a estudiar esta cuestión, la cuestión del ambiente, tanto las cuestiones particulares que tiene Villa Carlos Paz, ¿no? Y la historia que tiene, como las cuestiones teóricas más macros, ¿no? Sobre bueno, el cambio climático, la, eh, el desarrollo sustentable. Después vino, bueno, la crisis de recursos, la crisis energética, hasta llegar a la comprensión más integral que tengo hoy, que bueno, seguramente y también irá progresando. Y bueno, en el 2014 tuve la oportunidad, yo había formado parte de la campaña del nuevo intendente que asume en el 2011, ¿no? Reemplazando al que estaba antes, que no le daba nada de bola a la cuestión ambiental, que le ignoraba totalmente. Y el nuevo que empezó en el 2011, bueno, sí prestó más atención a la cuestión ambiental, ¿no? Porque vio lo importante que era para muchos vecinos. Y bueno, creó un área de ambiente en los primeros 2 años que esa área de ambiente existió, estaba conformada por una sola persona. Bueno, la encabezó una abogada local, una luchadora muy importante, que bueno, que ahora también este, sigue encarando la parte del derecho ambiental con amparos ambientales contra emprendimientos. Los emprendimientos extractivistas más dañinos de la zona, que suelen ser inmobiliarios, ¿no? De construir barrios privados en reservas y encima publicitarlos así, como si eso fuera algo bueno. Eh, Así que, pero bueno, ella renunció y en el 2014, a principios de 2014, me llaman a mí para ver si estaba interesado en entrar. Y bueno, yo en ese momento se sumaba que yo ya quería entrar desde antes, quería formar parte de eso, y además estaba desempleado, estaba recientemente desempleado, entonces acepté de inmediato. Y bueno, fue mi primera experiencia en la administración pública y bueno, y en una militancia, por así decirlo, desde el ambiente, pero dentro del Estado, con todas las limitaciones que eso tiene, que en ese momento yo no tenía conciencia. Bueno, mi pregunta sería, ¿cuál es tu balance de esa experiencia, ¿no? ¿Qué se pudo hacer y qué te terminaste dando cuenta que es muy difícil cambiar desde la función pública, desde el Estado? Lo que se pudo hacer es más que nada a nivel de educación ambiental. Todo lo que no afecta
el status quo en lo inmediato del poder económico, ¿no? Tanto a nivel global, nacional o local, pero que le sirva al gobierno de turno para decir, bueno, nos interesa el ambiente, es algo que se puede llegar a hacer, que es algo que es necesario, la educación ambiental, ¿no? Porque son muchas actividades, pueden ser con centros vecinales o pueden ser con los colegios más que nada, ¿no? Pero que son muy importantes, que hay que hacerlas, pero no tienen una consecuencia, por lo menos inmediata, en el modelo económico de la ciudad, por ejemplo, que es lo que realmente termina determinando el impacto ambiental que tiene Villa Carlos Paz. Eh, Así que, bueno, sí, eso fue más que nada lo que nos dejaron hacer, la parte de educación ambiental. Después, otra cosa muy importante que igual sigue relacionada con la educación ambiental, ¿no? Es cuando se construye un nuevo centro ambiental que reemplaza al basural a cielo abierto que tenía Carlos Paz desde su creación, ¿no? Entonces, este centro ambiental tiene un enterramiento sanitario y una planta de reciclaje. Entonces, para que eso tuviera éxito, bueno, los vecinos tenían que empezar a separar los residuos en su casa, la separación de origen. Y para eso había que educar a toda la población, ¿no? Así que, bueno, eso se pasó a involucrar, se pasó a incorporar a todos los programas de educación ambiental que teníamos, ¿no? La separación en origen de residuos, la conciencia sobre el reciclaje, bueno, charlas sobre economía circular, ¿no? Así que, sí, eso fue mi principal intervención en la política pública de Carlos Paz fue en ese ambiente, en la educación ambiental. Y en los últimos años con este énfasis en la separación de residuos. Bueno, también me interesa saber si este interés por lo ambiental que marcó una diferencia en ese nuevo gobierno en el que te incorporaste, era parte de un partido político tradicional, del programa de un partido político tradicional, fue producto de la presión de las bases, de la presión del pueblo de Villa Carlos Paz. Las dos cosas, porque Villa Carlos Paz tuvo un movimiento vecinal muy importante en los 90 cuando una empresa quiso poner un country en la montaña, ¿no? Hubo una oposición muy fuerte por una sensibilidad ambiental y también por una cuestión de identidad, ¿no? De que la montaña, junto con el lago, es parte de la identidad carlospacense y esto es algo que es incluso importante a nivel turístico, ¿no? Em, de mucha gente, también de mucha gente que eligió venirse a vivir acá por ese capital natural, entonces obviamente no lo quiere ver deteriorado, porque es un bajón mirar la montaña y verla construida. Así que bueno, eso fue un movimiento vecinal muy importante que después tuvo sus ecos también en la década de los 2000 y después en la de los 2010, a tal punto de que, bueno, una de las políticas públicas importantes de este gobierno fue declarar área protegida la montaña. O sea, más que lo que ya se construyó, no se puede construir. Todo lo que queda es bosque nativo protegido. Bueno, eso fue una conquista muy importante bueno, que por un lado vino de los vecinos, de un movimiento vecinal, pero por otro lado el grupo político en el que yo me incorporé, que era parte de la alianza de este nuevo gobierno, muchos de los que estamos ahí veníamos de ese foro de vecinos que yo había mencionado antes, ¿no? El foro de vecinos por el ambiente. Así que ya ese grupo político también tenía la sensibilidad ambiental. Entonces, y bueno, en en el armado de la plataforma de la alianza electoral, bueno, tuvo una parte muy importante la cuestión ambiental. Con respecto a esta agrupación política preocupada por los temas ambientales, ¿se identificaban que no eran ni de izquierda ni de derecha, como es bastante común en el ecologismo, o eso no, o era ecléctico, ¿no? Había
distintas No, tenía una orientación de orientaciones centro ideológicas. izquierda porque estaba vinculada con un partido que, bueno, que ahora ya no existe más, que era el Proyecto Sur de Pino Solanas. Ujú. Así que, bueno, tenía esa orientación, de una orientación de centro izquierda, eh, pero bueno, es como igual muy con la cabeza en lo local. Porque si bien era parte de un armado nacional, digamos, no había un bajado de línea, no había órdenes que vengan de un comité central, ¿no? Entonces, usábamos el nombre de Proyecto Sur, pero en los hechos éramos un grupo de vecinos de Carlos Paz. Otra pregunta sería si considerás que se podía haber hecho algo distinto para tener mejores resultados. Todo el ¿No? tiempo, Sí. todo el tiempo. Sí, es una de las cosas que te quedan. Que lo pensaba y lo sentía cuando estaba ahí, que incluso hoy, a veces pensando en eso, pero bueno, es por ahí, yo por ahí trato de orientarme, porque bueno, he tenido charlas sobre esto, ¿no? Con amistades, porque era un tema que me ponía mal, y me tenían que recordar, pero mirá, hiciste todo esto. Esto que está bueno lo hiciste, fuiste parte vos, digamos, como que también para mirar el vaso medio vacío, ¿no? No quedarse solo en lo que faltó, lo que se podría haber hecho mejor. Está bueno tener esa perspectiva para, bueno, para aprender de los errores, este, pero si no, si le das mucha fuerza a eso, te tirás abajo. Y eso también es injusto. Y dentro de este grupo de activistas, ¿quedó una construcción que tenga vigencia en la actualidad o fue como disuelto? ¿Hubo una Fue disuelto. acumulación que perduró? ¿Qué? No, se disolvió. Se Se disolvió y no disolvió. quedó Yo creo algo que de... sí, sí, se disolvió, no tuvimos continuidad, no supimos, digamos, éramos un grupo de los grupos políticos que apoyábamos la alianza, eran los que menos capital político teníamos, los que menos experiencia teníamos, así que eh, no sabíamos jugar el juego, por así decirlo, el juego de la política. Y bueno, tampoco teníamos grandes ambiciones, que bueno, es algo que es muy importante, ser ambicioso, ¿no? Para tener continuidad en la política. Así que no, sí, el grupo se disolvió y después no se volvió a armar. ¿Los motivos de la disolución lo pondrías más en lo que ocurrió a nivel macro, a nivel político en la Argentina, o diferencias internas, peleas entre los miembros? No, es que no tuvimos objetivos claros, Ujú. teníamos discusiones de política y eh, así por ahí a nivel programático. Eh, a veces nos pasamos de cerrados y otras veces nos pasamos de demasiado abiertos, de incorporar gente que no debimos haber incorporado. Eh, y bueno, la verdad que no quedó, al final éramos un grupo de amigos que se juntaba y que no salía ninguna decisión concreta que afectara lo que pasara después, ¿no? Varios de los que ya estábamos en este grupo ya teníamos puestos en el estado municipal, pero no había ninguna estrategia de nada. O sea, obviamente los demás grupos políticos sí tenían estrategia, ¿no? Y bueno, y no, nos pasaban por arriba en ese sentido. Así que no, nosotros lo jugamos de una manera por ahí demasiado ingenua. eh, y bueno, al final también, como que hubo como un efecto disolutivo porque, bueno, cada uno se enfocó en su trabajo, en su función, y las reuniones no pasaban de reuniones que podíamos tener amigos, y bueno, por eso el grupo se terminó disolviendo.
Era más un grupo de afinidad que un partidito o un Sí, protopartido. Era, sí, era, sí, sí, porque no, ni siquiera teníamos una estructura interna. y a nivel estratégico tampoco compartían algo macro que ¿A les nivel qué? permita. A nivel estratégico, no había un proyecto macro No, que los movilice. no, no, la verdad que no. Bueno, esto me lleva a una pregunta que también es una inquietud mía, que es, ¿consideras que es importante para meterse en la arena política tener una construcción de un proyecto alternativo? De proponer, tener algo por lo que luchar a largo plazo. ¿Te parece que es Sí, relevante sí. El tema es, una guía y eso es programática? compatible con hacer política dentro del Estado, ¿no? O si es una cuestión de formar un movimiento social que, bueno, opere quizás en diálogo en algún momento con la estructura del Estado, pero por afuera, manteniendo su independencia. Eso es de lo que soy más partidario. Apostar más por una autonomía con respecto al Estado. Sí, sí, un movimiento desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, porque, bueno, es como que ahora, como teniendo la experiencia de haber estado dentro del Estado, o sea, si antes tenía convicciones críticas con el Estado, ahora las tengo más, ¿no? Pero sin por eso idealizar, sin por eso caer en el populismo que a veces caen muchas ideologías de izquierda, ¿no? De que bueno, de que todo el mal está en el Estado o en la burguesía y que el pueblo es siempre sano, trabajador, consciente. No es así, no, porque uno por ahí como funcionario ve venir a vecinos que, bueno, muchas veces tiene razón y otras veces no. Y ve también la contradicción entre, bueno, gente que cree que su ciudadanía pasa por pagar impuestos y votar cada 4 años y que no toma ninguna responsabilidad más allá de eso, ¿no? Y quiere tratar a los empleados del Estado como sirvientes. Entonces, bueno, eso también está mal. Otra pregunta es, ¿hubo una articulación desde el municipio de Carlos Paz con otros municipios de Córdoba, de otras partes del país, en una línea ambiental? ¿O eso estuvo ausente? No, estuvo ausente. En los hechos, a nivel vinculante, no hay ninguna articulación. Sí, el municipio de Carlos Paz ha participado y sigue participando a ver, de congresos o de jornadas donde los funcionarios municipales podemos contarnos nuestras experiencias con otros funcionarios municipales, donde podemos vincularnos con gente de empresas, de ONGs, ¿no? Hay jornadas así. Hay una red de municipios ante el cambio climático, por ejemplo, con la que el municipio de Carlos Paz pertenecía. Hay una red de municipios por la agroecología. Son todas cosas que el intendente firma un convenio, después un área del municipio es la que mantiene el vínculo con esta red, ¿no? Y bueno, si se tiene suerte de esa red se puede sacar información útil o incluso recursos para poder hacer políticas públicas locales, ¿no? Pero el intendente es el que tiene la última palabra siempre. Si el intendente en un momento elige cancelar ese convenio, se cancela. Entonces, no, la ciudad, la política local no está determinada, digamos, por ese tipo de articulaciones. Otra pregunta que tengo es, teniendo en cuenta que Villa Carlos Paz es una ciudad turística, ¿cómo Mm. se trabajaba el tema de el impacto ambiental del turismo, el turismo sustentable? ¿Era algo que se debatía o Sí, nada que pueda poner en riesgo el turismo? se Por debatía, ejemplo, la inversión pero sobre los recursos, los hoteles, las construcciones. sí, Había obvio que un se debate. debatía, pero en un marco donde siempre se iba a terminar con que Carlos Paz era una ciudad turística.
el modelo turístico nunca se ponía en discusión. Y incluso se embellecía como diciendo, bueno, la industria sin chimeneas, ¿no? El turismo es una industria sin chimeneas. Eh, y bueno, o también se usaba mucho el discurso del turismo sustentable, ¿no? Entonces, se pueden hacer reformas a los hoteles, por ejemplo, para que hay estándares que los hoteles pueden cumplir, ¿no? Por ejemplo, para ahorrar energía eléctrica, para ahorrar agua. eh, bueno, entonces se puede, pero había de ese tipo de propuestas, pero era todo propuestas, no es que no había no había un liderazgo del municipio para decir, bueno, todos los hoteles tienen que cumplir con estos estándares mínimos ambientales. No, porque en el fondo, digamos, había otras, seguía siendo más prioritario la economía. Sí, no, la Este, prioridad de traer cada vez más turistas. Eso, aumentar el número es bueno, algo que... nadie se iba a pronunciar en contra de eso, de que crezca la industria del turismo. De hecho, se creó un organismo para asegurar, ¿no? Que vengan cada vez más turistas a la ciudad. Entonces, y también la ciudad participaba del rally, por ejemplo, que es un evento bueno, si se desarrolla por lugares que ya están impactados, bueno, no tiene un impacto ambiental tan grande, ¿no? Pero si pasa por lugares que no había pasado antes, entonces eso sí significa agregar más deterioro a los ecosistemas, ¿no? Y ahí básicamente en esas cuestiones a los ambientalistas nos decían que nos callemos. A ver si te vamos a hacer caso en esto, bueno, vamos a ver que los vecinos limpien, no ensucien la ciudad, digamos, había varias cosas, digamos, que el poder político estaba de acuerdo porque le era conveniente para su agenda también. Eh, pero después, en lo que podía ser un peligro, digamos, para el modelo económico, lo que podía llegar a molestar a aliados importantes de gobierno, bueno, ahí nos teníamos que callar la boca y acatar la línea. Yo por lo que puedo observar es que los hoteles toman medidas que les conviene a ellos. Es decir, si pueden lavar menos toallas, si pueden hacer que no se tengan que cambiar la sábana todos los días, que es algo que los beneficia, Sí. adhieren. Pero si hay algo que toca sus intereses, eh, ahí no se suman. Bueno, eso define a todos, ¿no? Define a los seres humanos. Más Pero que ahí, nada, ahí estaría ahí, la posibilidad del Estado como agente que arbitra y pone reglas. y bueno, pero el Estado también es otro, en última instancia también es otra organización que, como decís vos, este, lo hace si le sirve a sus intereses, ¿no? Y bueno, cuando un gobierno maneja al Estado, su interés es ser reelegido, ¿no? Entonces, y tienen una visión de hasta 4 años, ¿no? Hasta la próxima elección, ¿no? Entonces, las políticas públicas de largo plazo es algo que casi nunca se discute o que te ponen el chantaje de, bueno, si quieres mantener esto a largo plazo, yo tengo que estar gobernando, ¿no? Cuidado con quién votás, porque si no, esto desaparece. ¿Se fomentaba la agricultura urbana, algún tipo de desarrollo local, como también, bueno, avanzar en la transición a a las renovables? ¿Se llegaron a implementar medidas de ese tipo? Muy tibias, muy a pequeña escala, no a nivel de transformar el modelo económico de la ciudad, nunca, pero sí, por ejemplo, Fomento, por ejemplo. El programa INTA Pro Huerta, Ujú. ¿no? Que el INTA tiene con muchos municipios, sí se desarrollaba y bueno, sí estuvo bueno que el municipio contratara a ingenieros e ingenieras agrícolas para capacitar a la gente bueno, en horticultura, ¿no? En agricultura ecológica, pero para que lo hagan, digamos, de manera privada, a vecinos particulares o a escuelas por ahí también, ¿no? Algunas instituciones que tienen el espacio
y bueno, y la capacidad para hacer una huerta, por ejemplo. Ese tipo de cosas sí, es algo que está bueno, que se mantenga. También una entrega de semillas que se hace creo que se hace 2 veces por año, del programa INTA por Huerta. También y lo otro que decías de energías renovables, bueno, hay una ordenanza muy piola acá en Carlos Paz, que no sé si hay otro municipio de la Argentina que la tenga, que básicamente le descuenta impuestos a los vecinos que instalen en su casa un termotanque solar o de, un panel solar, ¿no? Entonces, es una manera de incentivar ese sector, ¿no? Pero no significa, por ejemplo, no es un modelo no es una transición de la sociedad hacia una cuestión más renovable, no es una transición energética, no es una transición hacia la agricultura urbana, digamos. Son cuestiones bueno, se ponen a disposición del vecino privado para que lo aproveche si quiere. Bueno, para ir terminando, me gustaría que reflexiones, ¿no? ¿Qué, qué sentido tiene dar una disputa a nivel municipal local? ¿Y cómo habría que darla? ¿Cómo te parece que se tiene que darse a través de la experiencia que tuviste vos, de un frente político, de sumarse a un gobierno, o de, como dijiste, también insinuaste, ¿no? Desde una autonomía que interactúe con el Estado, pero desde una posición autónoma sin convertirse en parte del gobierno? Vos, a partir de tu experiencia, ¿qué considerás que sería mejor? ¿No? ¿Cómo se tendría que dar la disputa a nivel local, la disputa política? No tengo claro, digamos, qué es lo que hay que hacer así en general, sino por ahí lo que se podría hacer en algunos municipios, sobre todo los más chicos, a lo mejor sí sea lo mejor, además de que exista un movimiento social, crear un partido político local que sea una herramienta de ese movimiento, ¿no? Para que, bueno, que gane las elecciones y que gobierne, ¿no? Implementando el programa de ese movimiento social y, bueno, tratando de democratizar más las estructuras del municipio. El problema va a ser que, bueno, un municipio suele estar en una posición bastante frágil ante el Estado nacional y el provincial, ¿no? Tiene que acomodarse primero a la Constitución nacional, después la Constitución de la provincia. eh, Está condicionado por estas legislaciones, ¿no? Entonces va a tener que seguir usando el sistema representativo, lo que significa que el vecino no tiene poder, ¿no? Que el poder lo siguen teniendo los representantes. Y aunque todos estos representantes sean gente honesta eh, y que no abuse de su poder, igual ya la misma estructura genera que, bueno, que la sociedad civil se dedique a pagar impuestos y votar y nada más, o poco más, que solamente una minoría de esa sociedad civil va a participar en algo más que eso. Eh, entonces, la capacidad por ejemplo, si, bueno, si gana las elecciones un nuevo partido político que adhiera a todos los principios del movimiento social, la capacidad de ese movimiento social de condicionar a ese nuevo gobierno va a ser limitada, porque ese nuevo gobierno va a tener todo el apoyo legal del Estado provincial y del Estado nacional si quiere traicionar los principios a los que suscribió, ¿no? Para ganar las elecciones. Entonces, si prometió ganar para hacer una transición energética, una transición ecosocial, y después de los que gobiernan deciden hacer lo contrario, eh, no hay manera en que ese movimiento social lo impida, ¿no? A menos que bueno, se termina convirtiendo en un movimiento de lucha, enfrentando, bueno, el peligro de cárcel, represión, ¿no? Todas las herramientas represivas que tiene el Estado. Así que la verdad que no veo
solo lo veo como algo, ese intento de reformista de cambiar las cosas dentro de las instituciones de gobierno, lo veo como algo muy limitado y condicionado. Y que se podría hacer si se debilita, por ejemplo, el poder del Estado nacional o el poder del Estado provincial, ¿no? Entonces cambia realmente la correlación de fuerzas y los vecinos organizados en una localidad, ahí sí podrían imponer la democracia directa, por ejemplo, ¿no? Que bueno, yo creo que ese es el horizonte al que deberíamos tender. Y para las ciudades medianas o más grandes, para mí el camino pasa directamente por el movimiento social, ni siquiera sin considerar armar un partido político local, y ganar las elecciones, porque incluso si gana el partido político con las ideas a las que el movimiento social suscribe y no traiciona, ¿no? Tiene al Estado provincial y el Estado nacional en contra. Por no mencionar mafias o empresas poderosas, ¿no? Bueno, eh, lo vimos, por ejemplo, a ver, un ejemplo que me viene a la mente es cuando hace, creo que ya 2 décadas, cuando se quería imponer la megaminería en Esquel, la población se movilizó, incluso fuera e independientemente del poder político municipal, impusieron un plebiscito donde ganó el no a la minería y aún así el Estado provincial lo quiso imponer igual, aún así desde el Estado nacional se hicieron varios esfuerzos represivos, policiales y parapoliciales contra la población, ¿no? Que bueno, por suerte la población se mantuvo firme, el consenso era tan abrumador, ¿no? Y la población se mantuvo firme y no lograron imponerlo, pero bueno, en otro caso por ahí sí lo hubieran impuesto. Eh, entonces, un proyecto de transformación de la localidad, mientras el Estado provincial y el Estado nacional están fuertes, lo veo inviable. Lo que veo viable es formar movimientos sociales, agrupaciones de vecinos, cosas que permanezcan, ¿no? Que generen una cultura de participación, de democracia directa, para que cuando llegue el momento, ¿no? Sí se pueda reorganizar la vida local de otra manera. ¿Se dieron algunas iniciativas o propuestas de presupuesto participativo, de que la población pueda, en instancias más democráticas, decidir en qué se invierte con sus impuestos? ¿Hubo algo Sí, así? no, en Carlos Paz hay presupuesto participativo, pero bueno, Ajá. tiene las limitaciones, o sea, el presupuesto participativo, eso es un 2% o algo así del presupuesto municipal, ¿no? Y además hay mecanismos sutiles mediante los cuales los funcionarios municipales pueden guiar las propuestas de Ajá. los vecinos, ¿no? Y decidir cuáles van a ser las que se hagan, o por lo menos excluir las propuestas que vengan de los vecinos que no se vean viables. A veces sí pasa que no se ven técnicamente viables, a veces pasa que lo que propone el vecino ya está previsto de hacerlo en el presupuesto de obras públicas. A veces Ujú. pasa eso. Y otras veces pasa que lo que los vecinos piden va en contra de lo que el intendente quiere hacer, ¿no? Entonces, hay maneras de desactivar eso. Y después, en el momento de la votación, porque se llega, digamos, en cada barrio a un número de 3 o 4 propuestas y los vecinos tienen que votar a cuál de esa propuesta es la ganadora o cuál de esas 2 propuestas es la ganadora. Eh, Cuáles propuestas van a recibir el presupuesto y se van a hacer, ¿no? Que bueno, esa elección se puede publicitar o no se puede publicitar. Entonces, si el gobierno hace una publicidad mínima y después resulta que vota muy poca gente, bueno, igual, digamos, no hay una democracia real, pero
el gobierno cumplió con la ordenanza del presupuesto participativo. Y después está el tema de que por más que haya ganado tal proyecto, después están los tiempos burocráticos, ¿no? De licitaciones o concursos públicos, dependiendo la escala de la obra, ¿no? De que se haga todo eso y después de que la empresa contratada realmente cumpla con aquello para que se la contrató, ¿no? Y ahí no hay mecanismo de control de la ciudadanía. Entonces, el presupuesto participativo existe, pero es como el municipio siendo generoso y decir, bueno, sí, te doy participación en esto, en este pedacito. Bueno, otra cosa que quería consultarte es también una inquietud mía, que es que muchas veces si no hay un motivo de conflicto, si no sucede algo que movilice a la población, es muy difícil que la población esté politizada y con constancia, ¿no? Sí. Que esté participando activamente, que se involucre. Eh, bueno, por un lado, ¿cómo pensás que se puede cambiar eso? Es decir, que no haga falta que quieran poner una papelera enfrente del lago para que la gente salga a movilizarse, sino que pueda participar sin conflicto de ese tipo. Eh, y lo otro es, ¿observás vos que puede haber un potencial conflicto en algo en Villa Carlos Paz? ¿De que haya algo que pueda desencadenar un conflicto por algo socioambiental? No, en este momento no. Ajá. No veo un conflicto ambiental grande en Carlos Paz. Hay, sí hay broncas con cómo por ahí el gobierno municipal maneja la cuestión del lago. La cuestión del lago es una cuestión ambiental eterna, ¿no? En Villa Carlos Paz, que siempre tuvo el problema de que, bueno, que en realidad el lago como embalse artificial y como curso de agua es jurisdicción de la provincia. Y que hay una cuestión de jurisdicción ahí entre el provincia y municipalidad que bueno, que cuando el gobierno provincial y municipal se llevan bien, no es tan importante, pero cuando se llevan mal, ahí pasa a primer plano, ¿no? Entonces, los gobiernos se deslindan responsabilidades, pero bueno, el gobierno de Carlos Paz termina siendo culpado. Si el lago está podrido, digamos, por más que el problema venga de arriba de la cuenca, que empiece de antes de Carlos Paz, el lago, o sea, la podredumbre se concentra en el lago de Carlos Paz, ¿no? Y siempre queda mal el gobierno local ante eso. Así que bueno, sí, la cuestión del lago es por ahí lo más candente, pero eh, no hay un conflicto de, a ver, como pasó en años anteriores, que sí se quería se quería rellenar parte del lago para construir un complejo hotelero ahí, bueno, que era un escándalo. No hay un conflicto del estilo de querer construir un country en la montaña, ¿no? Bueno, no hay nada como eso. Y la primera pregunta que hiciste, Sí, si hace falta un conflicto para que la población se movilice, yo creo que sí. Eh, en esta sociedad sí, en esta sociedad en la que estamos sí, pues, incluso el impulso a participar tiene que venir de corregir algo que está mal. De decir, bueno, le voy a quitar tiempo a mi ocio, qué sé yo, de descanso, para dedicarme a impedir que hagan esto que es una barbaridad, ¿no? O para asegurarme de que se haga esto que es absolutamente necesario. Y bueno, y eso requiere algún elemento de conflicto, ya sea porque el poder político quiera hacer algo malo o no quiera hacer algo que es bueno y necesario, ¿no? Entonces, la población se tiene que organizar para torcerle el brazo. En otro tipo de sociedad, por ahí el impulso de la participación vendría de otro lado, ¿no? Porque quizás porque no queda otra, porque al no existir el Estado, sí o sí, cada vecino tiene que participar, o por lo menos gran parte de ellos. Eh, bueno, pero bueno, en este tipo de sociedad donde, bueno, tenemos un Estado que oficialmente se tiene que dedicar a velar por el bien común,
Entonces, eso genera una mentalidad en el ciudadano bueno, yo ya trabajo, tengo una familia de la que encargarme, pago mis impuestos y además tengo que dedicarme a hacer esto. No, yo ya estoy pagando para que alguien más se dedique a hacer esto. Entonces, como que el manejo de la cosa pública se delega a políticos y funcionarios y se acepta que esa es la manera en que tienen que ser las cosas. Yo creo que en los momentos en bueno, que se hacen las cosas, que la población ya no aguanta más, por ahí algunos abusos de poder, o que bueno, o decide vivir de otra manera. Bueno, tengo las últimas preguntas ya. Te quería consultar si en Córdoba se dieron situaciones de grandes inundaciones o incendios o fenómenos de ese tipo, ¿no? Alguna catástrofe, entre comillas, natural. Sí, lo Porque más muchas de estas común fueron catástrofes son... fueron y Sí, son los incendios, ¿no? Que se dan más que nada, bueno, en esta parte del año, sí. ¿no? Acá los inviernos son secos, entonces pasan muchos meses y no llueve, el bosque se va haciendo cada vez más combustible, ¿no? Sobre todo si en septiembre, encima que todavía no llueve y encima hace calor, hay más peligro de incendio todavía, sobre todo si hay viento. Y bueno, y muchos aprovechan para hacer incendios intencionales, porque bueno, porque hay un bosque en un lugar donde quieren poner un country o algún otro desarrollo o tierra para pastoreo. Después hay otros incendios que empiezan por negligencia. eh, y bueno, y otros también que bueno, por ejemplo, tenemos un parque nacional que es el Condorito y hay una estancia al lado. Y esa estancia tiene el manejo tradicional de usar el fuego como desmonte, ¿no? O sea, lo hace dentro de su propio territorio, pero termina afectando al Parque Nacional. Y bueno, y ahí por supuesto hay un entramado de impunidad para que a ese estanciero no le hagan pagar, ¿no? Eh, Inundaciones, una muy grave que tuvimos fue, si mal no recuerdo, en el 2015 en el área de Sierras Chicas. Eh, o sea, llovió así varios centímetros en poco tiempo. Y al llover sobre un terreno que antes era un bosque, pero se había desmontado, todo ese agua, en vez de ser absorbida, bajó, digamos, a poblaciones de las Sierras Chicas. Y bueno, hubo daños millonarios en cuanto a casas, infraestructuras. Creo que también hubo algunas muertes. Y bueno, esa fue la última que yo recuerdo, de que estoy acá. Pero lo más común son los incendios. Bueno, la última pregunta que tenía pensado es la educación ambiental. Me gustaría que profundices, que dijiste que es algo que se trabajó. Y en especial, ¿qué enfoque se le ha dado a la educación ambiental? Creo que coincidimos en que es muy importante, potencialmente es muy importante la educación ambiental, pero también es clave qué enfoque se le da. Si es un enfoque centrado en acciones individuales o se politiza Sí, mucho más la cuestión ambiental. totalmente, ¿Vos totalmente. cómo viste la orientación que se le estaba dando a la educación ambiental? Sí, En tu experiencia, no, ¿no? más centrado en lo primero, digamos. Por ejemplo, bueno, la última etapa de gobierno era, bueno, que los vecinos aprendan y quieran, ¿no? Separar los residuos en origen. Que bueno, que sigue siendo un desafío y es un desafío para cualquier población que tenga una planta de reciclaje, que la mayoría de la gente separe. Pues generalmente no se establece ningún incentivo para que lo haga, ¿no? Un incentivo solamente de carácter moral, que no es Sí, suficiente. Y no hay ninguna penalidad si no lo hacen. Entonces, ¿qué es la gente que lo termina haciendo? Los que ya somos ambientalistas, los que ya tenemos alguna sensibilidad al respecto, ¿no? sí. Em, bueno, la educación ambiental tiene una parte igual profunda, un fundamento filosófico profundo que es
aprender o más bien reaprender a cómo vivir en este planeta, ¿no? Aprender bueno, que somos animales ecodependientes, que no somos, digamos, va en contra de los fundamentos de la civilización tal como la conocemos, ¿no? Que nos pone en el centro de la creación, ¿no? En su versión cristiana. Eh, y bueno, diciendo, bueno, no, somos una especie más, necesitamos los ecosistemas nos dan servicios esenciales para la vida. Eh, bueno, los recursos naturales se agotan, así que tenemos que desarrollarnos dentro de las posibilidades y las limitaciones de los ecosistemas, ¿no? En sus fundamentos más profundos, la educación ambiental tiene un mensaje que es inaceptable para las élites, para las élites económicas, políticas, economistas, académicas y para la mayoría de la gente, porque es un mensaje de autolimitación, ¿no? De decir, bueno, los seres humanos nos estamos pasando de los límites planetarios y nos tenemos que volver a adaptar a los límites planetarios. Entonces hay cosas que hicimos que tenemos que deshacer, o que por lo menos tenemos que dejar de hacer. Hay cosas que no estamos haciendo que tenemos que hacer, y cosas que estamos haciendo mucho y tenemos que hacer menos. Eh, y eso significa cambios en estilo de vidas, en expectativas, eh, y a nivel político es impracticable, porque ningún gobierno, ningún partido político que diga esto ganaría nunca las elecciones. Entonces, también es como un tabú, no se puede proponer esto. Pero bueno, ya hemos vivido otras ideas, otras épocas donde algunas ideas que hoy aceptamos todos fueron tabú, ¿no? O sea, qué sé yo, sin ir más lejos, el matrimonio entre personas del mismo sexo era un tabú seguramente hace 100 años o hace 50 años. Y hoy, y bueno, es algo aceptado, no, es algo que hasta da indiferencia, no, que no provoca más polémica ni siquiera. Así que bueno, creo que en algún momento será ese el momento para la idea de la autolimitación, ¿no? De vivir dentro de los límites planetarios. Por ahora es un escándalo decirlo, pero bueno, cada vez se va discutiendo más. Bueno, me parece que es un punto clave para profundizar capaz en otra ocasión. Es algo que vengo pensándolo. Cómo llevar un mensaje ecologista decrecentista a cuando parece que es algo poco atractivo. Parece que es anti-sentido común. ¿Cómo vas a hacer política diciéndole a la gente que la idea es que consuman menos, que vivan de forma más austera, que respeten los límites? No, Eh, no, es es complicado imposible. hacer política de esa manera, con esa propuesta, ¿no? Yo creo que ni siquiera hay que gastarse en pensar eso, digamos, porque es algo que las condiciones no están dadas para hacer eso. Pero sí es importante que cuando las condiciones estén dadas, ya esas ideas estén disponibles, ¿no? Es Y que haya como, capacidad de intervención, ¿no? Porque sí, capaz, esa es la clave, que no que haya una cierta organización para que sí. pueda intervenir rápidamente en un contexto distinto, en un contexto de profundización de crisis. Yo por ahí a veces hago un paralelismo con un matafuego, ¿no? Sí. Un matafuego vos lo tenés que tener en un edificio, tenés que saber usarlo, pero lo vas a usar únicamente en caso de emergencias, ¿no? Y bueno, si la emergencia no llega, no lo usás. Sí. Pero por las dudas tenés que estar capacitado, tenés que saber cómo usarlo. Bueno, muchas ideas del decrecimiento, de la autolimitación, para mí son de ese tipo. Es algo que tenemos que tener en un lugar bueno, romper ante emergencias. Ante emergencias rompe el cristal. Es algo que tenemos por lo menos algunos tenemos que estar capacitados, digamos, para entenderlo, para ver cómo usar esas herramientas. Pero
para van a estar en reserva, van a estar en el asiento de atrás por mucho tiempo, ¿no? Y no hay que forzar a que se usen, digamos, antes de que estén las condiciones dadas. Me parece que es un buen cierre esta última reflexión, la metáfora del matafuego. Eh, si tenés ganas de comentar algo más de tu experiencia. Bueno, sí. Espera que prendo la luz acá. Bueno, em, algo que por ahí es un poco personal, ¿no? Pero que creo que puede ser útil para, a nivel más general. Yo, antes de entrar a la función pública, era un ambientalista, un vecino ambientalista, bueno, cercano a asambleas ambientales que había por la zona de Punilla, ¿no? Departamento de Punilla, donde está Villa Carlos Paz. Y bueno, estaba relacionado con estos colectivos ambientalistas, me conocían, ¿no? Y la verdad que cuando entré a la función pública quedé absolutamente solo, porque es como si hubiera pasado a la vereda de enfrente. Em, y eso yo la verdad que no me lo esperaba. Em, entonces, bueno, eso me hizo pensar mucho en cómo, bueno, cómo por ahí la debilidad del ambientalismo, del ambientalismo local, pero bueno, quizá esto se aplica a otros lados, ¿no? No pasa solamente porque sea poca gente, eh, sino también a veces por mezquindades personales y a veces por, bueno, por no saber, no saber dialogar con otras posiciones o bueno, o de tener una idea muy rígida de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y cuando alguien hace algo un poco distinto, bueno, ya es alguien que traicionó o alguien que se vendió. em, y bueno, sí, es algo que lo he visto, lo he vivido y bueno, la verdad que me puso triste en su momento, algo de tristeza de eso me queda. Pues bueno, lo veo también como algo, una dificultad interna que tiene el ambientalismo, que la tiene como un problema a resolver, ¿no? Para quitarle también un poco la carga emocional. Em, y bueno, es un problema que le dedico tiempo de reflexión, ¿no? Hace poco escribí algo a la lista de correo de una ONG conservacionista local, a la que pertenezco. Em, y bueno, porque me parece que es algo sobre lo que hay que dialogar, ¿no? No desde un lugar personal de resentimiento, ¿viste? De enemistades, sino que, a ver, como movimiento, a ver, chicos, esto no está sirviendo. Este tipo de conducta no está sirviendo. A ver, cómo la reemplazamos por otras? ¿Cómo hacemos los ambientalistas que estamos afuera del Estado para ser aliados, ¿no? O colaborar, o por lo menos no pisarnos, no enfrentarnos ni necesariamente con los ambientalistas que están adentro del Estado. Porque, bueno, yo renuncié, digamos, eso no lo había dicho, ¿no? Pero yo hace ya 3 años renuncié al trabajo en la dirección de ambiente del municipio, volví a la actividad privada. eh, Pero adentro me consta que quedó mucha gente valiosa, mucha gente con la que trabajé codo a codo varios años, que sé el compromiso ambiental que tienen y sé lo que hacen a pesar de todas las condiciones que tiene trabajar dentro del Estado. Eh, y es una pena, digamos, que la gente que está en ONGs o grupos ambientalistas como que no sea más... eh,
que estos dos grupos de gente valiosa que yo pude conocer, primero como activista fuera del Estado y después como empleado del Estado, no se conozcan entre sí o no colaboren o que tengan enfrentamientos, ¿no? Entonces, Articulación, ¿no? sí, siempre me he preguntado qué pasaría si hubiera una especie de coordinación, ¿no? Si hubiera una especie de división del trabajo y de bueno, a ver, yo te ayudo con esto, vos me ayudás con esto otro, ¿no? Los ambientalistas dentro y fuera del Estado. Eso es algo que me quedó pendiente. Me parece muy interesante esto de mayor apertura, de poder pensar que hay distintas tácticas, de que puede haber alianzas como las que marcaste, que Ujú. no se están dando, pero que se podrían dar, eh, que se podrían intentar por lo menos. Y bueno, también lo último que dijiste me hace acordar algo que sucedió, que yo leí la biografía de Murray Bookchin, que es un ecologista muy famoso, que Sí. él cuando cambió de postura, ¿no? Se alejó del anarquismo rígido y empezó a decir que, bueno, hay que tratar de ganar los municipios, de hacer, priorizar la democracia local. Él estaba también en un pueblo de Estados Unidos que es Vermont, eh, y trataba, ¿no? De decir, tenemos que organizarnos para, no para tomar el poder, sino para gestionar la ciudad, para administrar la ciudad de forma democrática, impulsando instancias de democracia directa, con otras lógicas. Y fue muy atacado también, ¿no? Como traidor, te alejaste de la anarquía. Ujú. Eh, y en el ecologismo está esta cosa capaz que es, entre comillas, pseudo-anarquista, porque tampoco muchos se definen anarquistas en un sentido rígido, sino medio antipolítica, medio como que no tiene muy en claro el vínculo con el Estado. Y son debates que son necesarios dar. Eh, para los que no nos conozcan, somos muy críticos del Estado, no somos antiestatistas, pero pensamos que hay que pensar la transición. La transición no va a desaparecer el Estado mágicamente y vamos a poder construir algo inmediatamente que lo reemplace. Y creo que son debates necesarios a ir dando, ¿no? A futuro, ¿no? No para resolverlo ahora, pero creo que es necesario encarar estos debates prácticos también. ¿Qué hacer con Sí. respecto la vinculación con el Estado? Pensar el Estado también, ¿no? Porque no es lo mismo ¿Qué el Estado hacer? nacional que el Estado municipal. ¿Qué hacer y qué dejar de hacer? Sí, ¿Qué cosas no hacer? ¿Qué cosas hacer menos? Esas son preguntas que también deberíamos hacer, ¿no? Porque si no, sí, siempre está la pregunta de qué hacer, que implícitamente significa, bueno, qué hacer de nuevo, ¿no? A todo lo que hacemos le tenemos que sumar esta otra lista de cosas para hacer, cosas nuevas para hacer. Y a lo mejor el grueso pasa por dejar de hacer un 20%, por ejemplo, por decir algo, de las cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Este, o bueno, darnos cuenta que ya estamos haciendo cosas buenas y hacer más de esas cosas, o hacer menos de ciertas cosas. Ese tipo de enfoque le estoy dando mucha bola últimamente porque incluso dentro de la izquierda la pregunta de qué hacer, bueno, hay un clásico libro de Lenin sí. al respecto, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces el tipo, con toda su autoridad, todo su carisma, te dice, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Y veo que dentro del pensamiento de movimientos sociales que aspiran a alguna transformación profunda, siempre está esa pregunta rondando, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y casi nunca se pregunta, bueno, a ver, de lo que ya estamos haciendo, ¿qué cosas tenemos que dejar de hacer? Y bueno, ahí volviendo al caso que dije, bueno, creo que una de las cosas a dejar de hacer es este énfasis competitivo, ¿no? De que uno por ahí ya se identifica con una corriente de pensamiento y cree que la solución está en que toda la sociedad piense de esa manera. Entonces, quienes piensen de una manera opuesta son enemigos, o quienes piensen como yo y después piensen con distinto son traidores. Eh, bueno, creo que esa es una de las cosas que se podría dejar de hacer. Me parece un buen final para quedarnos pensando en esto. Eh, bueno, un gusto la entrevista.
Bueno, Espero un gusto que también. los oyentes también dejen sus preguntas si quedan preguntas pendientes, ¿no? En el canal de YouTube. Y bueno, vamos. ¿Querés decir algo para despedirte? No, no, bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, nos vemos en la próxima con el podcast. Listo. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau.